formas que nos generan pago de impuesto sobre la renta. La primera de ellas, pues, bueno, primero que nada, se supone que no debíamos de pagar, ¿verdad? Nos dieron unas ayudas importantes para no pagar impuesto sobre la renta, pero si nos portamos mal o si caemos en ciertos supuestos que la propia ley marca, vamos a pagar impuesto sobre la renta. Entonces, ni remotamente somos no contribuyentes. Sí contribuimos gran parte en ayudar nada más a la recaudación de esos terceros por las retenciones, pero en otros casos sí vamos a sacar de nuestra bolsa y tener que hacer un pago correspondiente. Primera situación de pago de ISR de las personas morales no lucrativas. Cuando obtengan ingresos por venta de bienes muebles, por intereses o por premios. En esos tres casos, fíjense lo curioso que nos dice la ley de renta, estas personas morales van a pagar ISR, pero lo van a pagar conforme a las reglas de persona física del título 4. Para efectos de enajenación de bienes inmuebles a través de retenciones con el notario público. Para efectos de la obtención de intereses a través de las retenciones de las instituciones bancarias. Para efectos de los premios a través de las retenciones que haga el organizador de la entrega del premio. Entonces, este primer grupo de causación de impuesto sobre la renta va a pagar el impuesto, estas personas morales no lucrativas, sean donatarias o no, a través de esos terceros que les paguen estos recursos. No lo van a sentir porque se los van a quitar y les van a dar la diferencia, pero son causantes de impuestos sobre la renta. ¿Ok? Y lo curioso es esa mezcla. Soy persona moral, pero de pronto me mandas al apartado de personas físicas. Y nos dice también los intereses inclusive de fondos de inversión y de deuda tampoco se van a considerar como, en ese caso no se van a considerar como ingresos y no va a pagar impuesto a la renta. Todos los demás, sí. Segunda razón por la cual se paga impuesto sobre la renta en personas morales no lucrativas. Cuando venden bienes de su activo fijo, mobiliario y equipo, edificios, podría ser equipo de cómputo y cualquier otra maquinaria o lo que dependiendo lo que tengan y puedan vender. O bien, segunda opción dentro de esta segunda causación de impuestos, cuando tengan ingresos de no socios o personas distintas a sus miembros, a sus socios, a sus afiliados, ya recuerdan que dijimos que lo vamos a definir, en ese caso, si este monto excede del 5% en las personas morales no lucrativas normales y el 10% en las donatarias, van a pagar impuestos sobre la renta conforme a las reglas del juego del título 2 y se vuelven unos contribuyentes mixtos, contribuyentes que son no lucrativos y son título 2. ¿Cuándo les ha tocado eso? Yo me acuerdo que hace años, muchos años, tenía yo contribuyentes de ese tipo y pues este texto legal está igual. Y entonces hacía yo la declaración 21 por persona moral no lucrativa y hacía la 18 por título 2. Antes estaban en papel y antes las recepcionábamos en Hacienda y entonces llegaba yo con mis declaraciones y así como que me veían como loca. Oiga, ¿y por qué trae 2? Pues porque la ley dice eso. No, nada más tiene que presentar la 21. No, tengo que presentar las 2. Es que se la recibo, pero es su problema. No importa, tú recíbemela. Porque tengo que presentar las 2. Porque tengo contribuyentes que o venden activo fijo o obtienen ingresos de no socios por más del 5%. El punto triste es que si entro a ser contribuyente del título 2, aunque sea por un poquito, tengo que cumplir con las obligaciones de título 2. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? Coeficiente de utilidad, componente inflacionario, estimación de ingresos, en su caso pagos provisionales, me tengo que llevar los resultados a la declaración anual, todo eso les aplica a los que están en título 2 por esa situación de que haya vendido activos o tenido ingresos de no miembros que rebasen el 5% de su total de ingresos. Y aquí tenemos una serie de listados también de qué cosa podrían ser los ingresos de actividades distintas a sus actividades principales y un mini resumen hasta ahorita de estos dos.
Personas morales no lucrativas sí tienen obtención de intereses, ingresos por enajenación de bienes inmuebles o premios, van a pagar en el momento en que los obtengan vía retención y ese importe se considera pago definitivo. No te lo vas a llevar a la declaración anual. Esto le aplica a las personas morales no lucrativas, pero no les aplica a las donatarias autorizadas. ¿Eso qué significa? Las donatarias autorizadas pueden tener este tipo de ingresos y no van a pagar impuesto, porque se considera parte de los ingresos de su actividad. Entonces, las que van a pagar vía retención con las reglas del juego del título 4 son de las personas morales no lucrativas sin autorización para recibir donativos. La otra disposición, vende su activo fijo, prestan servicios a no miembros y esto excede el 5% en el caso de las personas morales no lucrativas. Por este importe van a pagar ISR. Y si se trata de donatarias autorizadas, en este caso tienen no el 5% de tolerancia, sino el 10%, y por lo que exceda van a pagar ISR. Aquí está el comentario de que si se vuelven contribuyentes del título 2, pues tendrán que determinar todo lo que pide el título 2. Pero, sin embargo, si obtienen ingresos de no miembros o ingresos por venta de activos, vamos a sumar el ingreso menos lo que tuvieron que ocupar para efectos de generar ese ingreso y se multiplica por el 30%. Y tenemos una tercera causación de impuesto. Aquí está cuando son de no miembros. En el caso de que tengan autorización para recibir donativos, no pagamos, pero en el caso de que no las tengan, ingresos menos deducciones y nos vamos a la diferencia, que es una utilidad fiscal, al 30%. Por eso tenemos ayudas o beneficios de ser donatarias autorizadas, pero esa ayuda no significa que te convenga en todos casos ser donataria autorizada. Se tendrá que ponderar cuáles son la estructura de la persona moral, cuáles son sus activos, qué piensan los socios o accionistas, si quieren recoger o no, o poder obtener o no su aportación de capital, una serie de cuestiones que se deben de tomar en cuenta para decidir si me lo voy a llevar a una persona moral a escalar al nivel de donataria autorizada o me quedo nada más como persona moral no lucrativa. Eso es cuestión de cada quien. Tercera forma de pagar ISR de personas morales no lucrativas, a través de que se porten mal. ¿Y qué es portarse mal? Es tener, desgraciadamente, remanente ficto. El remanente ficto, ¿qué cosa es? Es cuando tienes omisión de ingresos. ¿Cómo es posible que estas personas morales te dan no pago de impuestos y se te ocurre evadir los ingresos? ¿Para qué? ¿Qué obtenías? Bueno, tal vez te querías llevar dividendos puesto que no tienen autorización de llevártelos y pues obviamente te van a castigar. Compras falsas, en esencia no deberían de tener compras, pero puede ser que las lleguen a tener, pero no te dan pago de impuestos. ¿Para qué inventas compras? Es que tal vez querías llevarte tú el dinero y de otra forma puedes tener toda la utilidad del mundo, pero no te lo llevas. Puedes tener, eso es muy común, no deducibles. Siempre tienen algo de no deducibles, por lo menos el importe de salarios exentos. Pero nadie lo reporta. Pero debería, porque es un no deducible. Además, podrías también haber hecho el pecado de entregar préstamos a tus socios. Y entonces, también tienes una base de pago de ISR. ¿Cómo pago el ISR en el caso de un remanente ficto que no es más que la suma de estos conceptos? Lo voy a tener que pagar a través de la declaración anual y lo voy a tener que hacer a más tardar el día 15 de febrero, que es la fecha en que debo de presentar la declaración anual. Por eso tenemos a la puerta de la esquina esa obligación y obviamente el curso se está pensando para esa fecha, para que nos dé tiempo de recapacitar, de aplicarlo, de reunir información y corregir lo que en otros momentos no corregíamos o lo que no habíamos visualizado. Es muy triste que estas personas que tengan todas las ayudas del mundo
caigan en tener remanente ficto, porque el remanente ficto es por descuido, por falta de planeación. Tal vez es cierto, es imposible no tener no deducibles, pero sí los puedes salvar, sí los puedes corregir. Nada más es cuestión de que pongas una estrategia correcta y lícita para hacerlo. Pero bueno, seguramente más adelante vamos a tener un curso de planeación de sociedades y asociaciones civiles y ahí vamos a ver algunos puntos de este tipo de personas morales. No se angustien, de todas maneras, ahorita ya no pueden hacer nada. Bueno, puede ser que todavía, pero ya casi nada. El punto es que muchas personas morales están con remanente ficto. Por una u otra razón, resulta que puede ser que paguen impuesto sobre la renta. Y entonces pues, se tiene que reportar. En el caso de la vía retención, ahí la persona moral no hace nada más que permitir que le retengan. En el caso de los premios, en el caso de los intereses y en el caso de la enajenación de bienes inmuebles, ya vimos quiénes lo retienen. Pero en el caso de que tenga yo ingresos de ventas de activos o ingresos superiores al 5% de no socios, es la persona moral la que tiene que enterar, hacer los cálculos y enterarlo. ¿En dónde? En la declaración anual de personas morales. Lo vamos a ver. Vamos a tener que entrar al aplicativo si es que no nos falla el internet y vamos a ver que hay declaraciones que hacer y dónde se colocan los números. Pero no son solamente las declaraciones fiscales las que debemos hacer. En este tipo de figuras tenemos declaraciones de transparencia, las de partes relacionadas, las de operaciones vulnerables, porque las actividades, sobre todo de donatarias, se consideran actividades vulnerables. Y bueno, tendremos que presentar la anual informativa para el SAT, la de título 2, y la anual informativa de título 3. Aquí está, por ejemplo, la cita de la plataforma de la ley de lavado de dinero, donde nos dice que los donativos se consideran parte de las actividades vulnerables. Y entonces estas personas morales tendrán que hacer declaraciones mensuales de cada una de las situaciones que vayan obteniendo de donativos. Tienen la obligación, si son organizaciones de la sociedad civil, es decir, esas que se registraron en Sedesol, cuando fueron a tramitar su CLUNY y que tal vez hasta les dieron recursos a fondo perdido, tienen la obligación de estar presentando una declaración de transparencia, que básicamente dice de dónde obtuvieron los recursos y en qué los usaron. Tienen la obligación de informar si otorgaron donativos en efectivo. Pueden dar donativos estas empresas a otras como donativos autorizados y pueden ser estas deducibles, pero hay que informar a la autoridad. Y muchas veces, pues tenemos partes relacionadas y con esas partes relacionadas tenemos interacciones. Posiblemente el socio o accionista está rentándole algún bien, algún equipo a la persona moral y pues está sacando un pago. Esa es una parte relacionada. Y deberemos de tener los soportes correctos para que si llega la autoridad, desvirtuemos que sea a propósito, pues la migración de los recursos. ¿No? Tiene que reunir las características propias de tener valor de mercado las operaciones que estamos haciendo para que no sean consideradas como que manipuladoras al estar dentro de la misma organización.